actividades en conmemoración del Mes de la Mujer, en el marco del ciclo 8M de nuestra universidad. Junto con agradecer la participación de cada una y cada uno de ustedes, saludamos a quienes nos acompañan hoy. A nuestras autoridades presentes, señor Francisco Vázquez, director académico del Campus Providencia, buenos días. El señor Juan Castillo, director académico del Campus La Florida, buenos días también, bienvenidos. Agradecemos también a directores de carrera, académicos, estudiantes e invitados, quienes nos acompañan acá en el auditorio y por supuesto aquellos que se encuentran conectados vía Zoom. También queremos saludar a nuestras invitadas. Yolanda Pizarro, magíster en Comunicación y Educación de la Universidad Diego Portales y doctora en Educación de la Universidad Pompeu Fabra de España. Claudine Litvak, psicóloga de la Universidad Diego Portales y doctora en Estudios Políticos y Sociales de la Universidad de Bristol, Inglaterra. Jefa del área de desarrollo del Hogar de Cristo y coordinadora investigativa del libro Del Dicho al Derecho. Ser niña en una residencia de protección en Chile del Hogar de Cristo, año 2021. María Eugenia Reyes, artesana chilena especializada en cuero y miembro del equipo motor de Red Egresa. Y por supuesto nuestra moderadora, Magdalena Simonetti, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Science en Social Development Practice del University College London, directora ejecutiva del proyecto Juntos por la Infancia de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Entonces, a continuación, dejamos con ustedes al señor Francisco Vázquez, director académico del Campus Providencia, quien nos va a ofrecer una... Campus Providencia, y estoy representando acá al vicerrector de la sede de Santiago, que trató de mover sus compromisos y les fue imposible estar presente, y que les mando un cordial saludo a cada uno de ustedes. Para nosotros es muy gratificante aperturar por segundo año consecutivo esta actividad que nos lleva a reflexionar y valorar el rol de las mujeres en nuestra sociedad. De forma muy especial, saludar a las mujeres que se encuentran presentes acá en el auditorio del Campus Providencia y a todas a quienes se sumaron a esta conexión y a este conversatorio enmarcado en el mes que como institución hemos dedicado a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Un hito tan significativo y especial que nos permite año a año recordar el camino forjado por otras mujeres que a mediados del siglo XIX iniciaron una lucha por sus derechos que buscaban generar transformaciones y abrir posibilidades a sus congéneres, que les permiten en el tiempo acceder a mejores condiciones laborales, acceder a la educación y adquirir el derecho a sufragio como grandes acontecimientos. Y que hoy, en el siglo XXI, nos permite tenerlas aquí, en nuestra casa de estudios, como profesionales, académicas y estudiantes, forjando su futuro que cada una eligió para su vida personal, laboral y familiar. Este conversatorio viene a revelar el trabajo conjunto realizado a partir del año 2022 con el proyecto Juntos por la Infancia de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Espacio colaborativo que nos ha permitido adentrarnos a la realidad que viven las residencias de protección y aportar desde la academia en iniciativas de autocuidado y transición a la vida adulta. Procesos que este año ampliaremos a otras residencias abordando diferentes temáticas conforme sus necesidades y urgencias. El día de hoy hemos querido generar un espacio de conversación que nos permita abrirnos a una realidad compleja de abordar, pero necesaria de conocer. ¿Cómo es la realidad de cientos de niñas, adolescentes y jóvenes sin hogar que deben transitar en las primeras etapas de su vida en residencias de protección? Cientos de historias que son reflejos en las condiciones de pobreza a las que han sido sometidas, así como al abandono, al abuso y a la vulnerabilidad, donde no solo fallaron sus familias, sus redes y el sistema en su conjunto, sino que también muchas veces le hemos fallado nosotros como sociedad, porque no hemos sido capaces de ser un entorno amable y generoso para ellas. A su vez, podremos conocer el trabajo de diferentes organizaciones que se dedican a mejorar su calidad de vida, a abrir posibilidades y a sanar las heridas del corazón con entrega, vocación y dedicación, mediante un trabajo silencioso que se realiza a diario en la cotidianidad
de las casas que son su familia. Este hito conmemorativo nos invita a recordar y valorar a las mujeres que están presentes en nuestra vida en el contexto laboral, su aporte y entrega cotidiana, así como también las mujeres que son parte de nuestras familias y entorno cercano, quienes con su dedicación y cariño nos ayudan a ser mejores personas. Para finalizar, quiero transmitirles la satisfacción de iniciar este año académico con esta actividad que nos permitirá conocer la realidad de niñas, adolescentes y jóvenes, donde sus experiencias son un reflejo de lucha, un ejemplo de esfuerzo y resiliencia, que nos demuestra que es posible avanzar en un camino lleno de luces y sombras. Nos da un ejemplo que las oportunidades también existen. Y nosotros como institución también debemos ser parte de esa red virtuosa que le brinda, transformándonos en un entorno generoso y amable. Desearles a nuestros académicos y estudiantes que tengan un excelente inicio de año académico, valorando estas instancias donde disfrutamos de la presencialidad, la vida universitaria y de espacios que nos permiten generar aprendizajes y tributar a los procesos formativos mediante acciones de extensión académica. Finalmente me despido destacando el párrafo de un poema de Gabriela Mistral, que es parte de la dedicatoria al libro Luces entre la niebla, un hogar para niñas abandonadas. En la tierra seremos reina, y de verídico reinar, y siendo grandes nuestros reinos, llegaremos todas al mar. Todas íbamos a reina Gabriela Mistral. Todos ustedes tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Le damos las gracias al director académico del Campus Providencia por sus palabras y también le damos la bienvenida a nuestro vicerrector de sede de Santiago, que llegó hace poquitos minutos, Claudio Pablaza, para que todos lo puedan conocer. Bueno, continuando entonces con esta actividad, Sede Santiago de Universidad de las Américas comenzó a trabajar durante 2022 en conjunto con el proyecto Juntos por la Infancia en esta iniciativa de colaboración con las residencias El Encuentro de la Fundación Padre Semería de la Pintana y la residencia Aldea Pillán de Aldeas Infantiles SOS en la comuna de Macul. En este proyecto han trabajado estudiantes y académicos de nuestra institución de las carreras de Kinesiología, Psicología y Trabajo Social. Considerando este contexto, como Sede Santiago, quisimos abordar la temática de género, bajo el prisma de las infancias vulneradas y las experiencias aún más complejas para quienes son niñas, adolescentes y jóvenes en residencias de protección, así como el rol de las mujeres, que en su mayoría ejercen como cuidadoras de trato directo. Invitamos entonces a Magdalena Simonetti a liderar este conversatorio sobre género e infancia, crecer en residencias de protección, experiencias, trayectorias y realidades. Que tengan un bonito conversatorio. Muchas gracias. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Medio dormidos, medio. Estamos muy contentos de estar acá y iniciando, como dice acá el vicerrector, el año escolar, el año universitario, y vamos a partir con Yolanda Pizarro. Ella es educadora, mediadora familiar, académica, feminista y además ex subsecretaria de la niñez, entre otras cosas. Entonces, Yolanda, queremos dejarte para que puedas expresarte aquí con esta maravillosa y cuantiosa audiencia. Muy bienvenida. Me parece maravilloso para poder empezar a conversar. En segundo lugar, no lo voy a latear con lo que significa la perspectiva de género, pero creo que una forma de entender la perspectiva de género es lo que Catarí hizo cuando nos presenta a las que estamos sentadas acá con nuestros posgrados. En general las mujeres somos bastante más modestas. Ustedes lo van a vivir cuando salgan de la carrera que están estudiando, entren al mundo laboral y hagan su posgrado. Perspectiva de género es poner en evidencia esas competencias, esas habilidades y esos conocimientos que tienen las mujeres, los hombres,
por ponerlo en blanco y negro, entendiendo que aquellos que transicionan de un género a otro van a formar parte también de una sociedad que le va a costar mucho entender que esa transición es parte del desarrollo de la vida. Perspectiva de género es una herramienta que nos permite mirar a los otros, a las otras y a los otros como sujetos de derecho. ¿Ya? Entonces, por eso me parece tan importante que se valore que detrás de lo que cada una de nosotras ha hecho con sus carreras, hay un esfuerzo, hay un enorme esfuerzo personal, familiar, de abandono de otras cosas, o de no abandono, y ahí me voy a meter a lo de las residencias, pero es como para que ustedes lo vayan reflexionando, ustedes que están, no sé, en primer año, segundo año de las carreras de esta universidad, lo que hay que dejar de lado para poder estar al mismo nivel de los hombres sin entrar en una competencia, porque el tema no es una guerra, el tema es una co-construcción de una sociedad más justa, más equitativa y más igualitaria. Pero la cancha está totalmente desequilibrada para las mujeres, y lo sigue estando, ¿ya? Entonces, por eso que relevo lo que hiciste en términos de cómo nos presentaste, porque también ese es un sello, y un sello que tiene que ver con enormes costos. Y cuando veo algunas que asienten es porque creo que efectivamente lo han vivido de alguna u otra forma así, ¿ya? Entonces, como perspectiva de género es una herramienta para mirar las inequidades y las desigualdades que viven en general, digamos, el género masculino y femenino. Vivir en una residencia, yo no sé si ustedes, jóvenes y los más viejos, logran dimensionar lo que significa vivir en una residencia familiar. Yo creo que me voy a quedar corta, digamos, de poder expresarles lo que significa, no solamente en términos de el espacio físico, que se supone que es un espacio que debe contener, acoger, prevenir, promocionar derechos, y sin embargo estamos hoy día en una situación que, si bien es cierto, se ha logrado avanzar, lo que hemos avanzado para nada es suficiente. La vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes que viven en residencias del Servicio de Protección Especializada hoy día, que es lo que, a ver, solo para que entendamos, el Sename se va a acabar en el 2026. Creo que el Sename es una de las historias más terribles que hemos tenido como sociedad chilena conjuntamente con el golpe de Estado, en términos de lo que significa, ¿ya? Y obviamente una ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes que parte el año pasado, que cumplió un año ahora, el 15 de marzo, dice se acaba el Sename. O sea, la Lisset Villa fue un antes y un después. Pero la Lisset Villa, que todos les debe haber sonado en algún minuto, es solamente una parte de lo que se vivía en esas CREA, en esas residencias del Sename, ¿ya? Entonces se transiciona y se crea el Servicio de Protección Especializada, que tiene residencias familiares y que además trabaja con organismos colaboradores que también tienen residencias. Pero ahí hay un tema que no es menor y que tiene que ver con aquellos que fueron parte, educadores de trato directo que fueron parte del Sename, son traspasados al Servicio de Protección Especializada. Y esas personas, desde mi perspectiva, me voy a hacer cargo de mi comentario, son personas que están tan dañadas como los niños, niñas y adolescentes que viven en esas residencias. Por eso que me parece tan interesante el proyecto que ustedes tienen hoy día, de apoyar, ¿no? De apoyar a aquellas niñas, niños que salen de la residencia, pero no solamente eso, o sea, yo los invito, los invito, no los voy a combinar porque no me corresponde, pero los invito a que miren más allá de prepararlos con un currículum, cómo enfrentar una entrevista, porque esos adolescentes lo que necesitan es una oportunidad de poder estudiar para poder reinsertarse en la sociedad y ser considerados como iguales. Porque si tú los pones en una situación especial, ellos son igualmente marginados, igualmente vulnerados. Entonces creo que ahí hay un desafío. Obviamente ustedes están partiendo, si no entiendo mal, con este vínculo con Juntos por la Infancia, pero creo que sería un bonito desafío que universidades como las de ustedes, que tienen tantos estudiantes, donde lo más probable es que más de alguno aquí haya sido víctima de abuso sexual,
y que tenga una historia de abandono, o que esté en un proceso de transición y que sus padres no sepan, y que tenga que enfrentar la vida ya con una brecha enorme. Porque nosotros no somos una sociedad moderna. Esta sociedad chilena no es una sociedad moderna, es una sociedad conservadora, machista, patriarcal, heteronormada y además mariana. ¿Por qué digo mariana? Porque nos pone a nosotras las mujeres como madres, dueñas de casa, o sea, solamente, yo soy una mujer católica, o sea, lo digo, es como raro feminista católica, pero sí lo soy. Pero pónganse solamente en el escenario de la Virgen María barriendo la choza donde vivía. Estamos en el 2021 y eso se repite hoy día, y se repite con muchas de las madres de ustedes en sus casas. Entonces, esas educadoras de trato directo también son madres, pero también han sido vulneradas en sus derechos, ganan poco, no están lo suficientemente preparadas, no obstante lo que el servicio está haciendo hoy día, de poder capacitarlas para ponerlas en un buen nivel. Entonces ahí hay un tema de frustraciones que no tienen por qué vaciar en esos niños y adolescentes que están en las residencias. Pero lo que pasó con Lizeth Villa, claramente, no hubo el manejo emocional para poder entender lo que estaba viviendo la niña. Entonces, me pregunto, solo para la reflexión, porque no traigo ninguna certeza acá, sino que solo para que reflexionemos en torno a estos temas. ¿Cómo habría tratado esa dupla de educadoras de trato directo, educadores de trato directo si hubiese sido un hombre? Es una pregunta, no tengo una respuesta, ¿eh? O sea, lo más probable es que si hubiesen sido dos hombres, lo habrían tacleado, cosa que pasa en la residencia, lo habrían tacleado y también lo habrían dejado inmovilizado. Pero hay un tema ahí de cómo ser niña en una residencia cuando no has sido sujeto de derecho desde un inicio de tu vida. Porque nadie se levanta, ninguno de los niños que están en las residencias, avísame cuándo, porque yo me entusiasmo con esto, pero ninguno de los niños, niñas y adolescentes que están en las residencias familiares del Servicio de Protección Especializada o de los organismos colaboradores se levantan en la mañana diciendo, ¿sabéis qué? No, en realidad me importa una raja la vida. ¿Ah? O sea, yo quiero ser libre y voy a salir a machetear. Esos niños tienen una historia de un círculo de violencia que los ha acompañado durante toda su vida, desde que nacieron, y por lo tanto lo único que ven ellos son ejemplos de violencia. Además, padres y madres que están ya, digamos, privados de libertad, y están a cargo de un pariente. Entonces, ¿cómo encauzas la vida? Entras a la residencia familiar ya con una brecha enorme, porque las niñas ya han estado históricamente, porque la madre es sexualmente abusada sexualmente. O sea, tú llegas no tienes autoestima, esa palabra no existe. Y desde ahí, los educadores de trato directo, que no están con las herramientas suficientes, ejercen su poder, porque como no tienen las herramientas suficientes, lo que hacen es taclear en lo físico, en lo emocional, y por lo tanto esa niña sigue en una situación absolutamente de desmedro. Y cuando va a salir, termino el tiro, cuando va a salir de la residencia y ustedes las van a apoyar, por eso que digo que el trabajo es mucho más profundo. Y siendo súper optimista de verdad, con mi experiencia y todo, hemos avanzado, pero hemos avanzado muy poco. Y por lo tanto es tan importante lo que están haciendo ustedes como universidad, y también que ustedes como jóvenes estén escuchando, porque esta es una realidad que ustedes han tenido el privilegio, porque de verdad, no obstante los esfuerzos que sus padres están haciendo para que ustedes puedan estudiar una carrera universitaria, es un privilegio. Ellos y ellas no tienen ese privilegio. Y yo creo que de nosotros, como sociedad, como academia, depende que esos niños puedan mejorar su calidad de vida. Muchas gracias. Ahí se escucha, sí. Muchas gracias, Yolanda. Y principalmente por lo que nos deja instalado como pregunta y como reflexión
y que creo que es súper interesante, sobre todo por esta audiencia, quienes estudian psicología, trabajo social, quienes nos están escuchando por Zoom. En el fondo, cómo los temas de género se convierten en una herramienta concreta que podemos usar en una realidad específica, y también cómo se replican estas formas de ser, o estos patrones, ¿no? Y ahí ser conscientes y poder también intervenir con la herramienta de la perspectiva de género. Está con nosotros hoy día también María Eugenia Reyes. María Eugenia nos puede contar muchísimo acerca de lo que se vive ahí en residencia. María Eugenia es cofundadora de la red Egresa, la primera red de egresadas y egresados de residencia de protección, ex Sename, actual Mejor Niñez. Como la presentaba anteriormente, también es una gran artesana, emprendedora, madre también. Por aquí está su hija que la vino a acompañar. Y ahí, María Eugenia, tal vez tú nos quieres contar un poco también de la red Egresa y de tu experiencia también más personal. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, sería largo contarles mi historia de vida. Todos sabemos cómo se vive dentro de las residencias. Historias hay de sobra. Por lo tanto, creo que no es necesario ahondar en eso. Sin embargo, me interesa mucho hablar del proceso de egreso, que es un tema que a nosotros como red de egresados nos interesa, porque consideramos que el Estado parte por tomar a un niño que ha sido vulnerado, lo acoge, lo recibe y finalmente lo abandona, que es muy duro y es súper paradójico que algo que se supone que va a salvar la vida de una persona de ser vulnerada termine siendo nuevamente puesta sola, sin recursos, sin preparación, para nuevamente volver a ser vulnerado, y es muy probable que así sea, porque todos sabemos que especialmente las mujeres somos más sujetas de vulneraciones en general. Les voy a contar una pequeña historia en relación, para ponerlos en contexto, en relación al egreso. Cuando yo egresé tenía 18 años recién cumplidos y me vine a trabajar a Santiago como empleada en una casa, donde también fui vulnerada en mis derechos, no recibía mis sueldos, etc. Obviamente con una autoestima muy baja, sin preparación, llena de ganas de hacer otras cosas porque era muy estudiosa en el colegio, pero mis expectativas eran poco factibles de cumplir. Porque hay ciertos discursos, ciertas palabras que marcaron mi egreso, que fueron que mis alternativas eran dos: buscarme un buen marido que me cuidara, si tenía suerte no iba a ser un borracho ni un golpeador, o encontrarme pega en una casa donde no me trataran mal tampoco. Para eso fui criada en una residencia a cargo de monjas que me enseñaron a coser, a bordar, a cocinar y a todo lo que se le enseña a una mujer para ser una buena esposa o una buena empleada. Estoy hablando de hace 30 años atrás, por lo tanto ni siquiera había una perspectiva de género. Entonces, además de estar haciendo un trabajo que no me gustaba, pero era la opción que yo tenía, tuve en ese periodo la fortuna de conocer a un joven llamado Carlos, dominante, machista, abusador. Y digo fortuna porque él usó las palabras exactas que fueron las que yo recibí cuando salí o en mi crecimiento, que me dijo: no te preocupes, yo te voy a cuidar. Por lo tanto, las palabras "yo te voy a cuidar" eran la salvación a dejar de hacer lo que yo estaba haciendo en ese minuto, que era trabajar sirviendo. Y fue un proceso duro salir de eso porque obviamente alguien como yo, con autoestima baja, sin preparación, como dije antes, sin recursos, sin redes, encontró a alguien que la cuidara. Por lo tanto, me tuve que hacer cargo emocionalmente yo de sus asuntos y no de él, de los míos, pero yo sentía que en el fondo estaba siendo cuidada. Y alguien me rescató de esa situación. Yo he sido una persona muy afortunada. Salí de esa situación de maltrato emocional
pueden ustedes imaginar muchas cosas. A muchas cosas les puedo decir que sí, sin andar en detalles. Pero pude salir de esa situación para renunciar al trabajo que estaba haciendo y huir, y terminé viviendo en Viña sin trabajo, sola, viviendo en una casa abandonada, comiendo pan duro y en la calle prácticamente. Fui afortunada después porque tuve redes que me fueron abriendo camino y fui, digamos, cambiando mi destino, y tuve oportunidades de trabajo y pude estudiar y desarrollé una vida bastante positiva al correr del tiempo, gracias a gente que fue brindándome apoyo, personas que desinteresadamente vieron un potencial en mí, que no me discriminaron, que vieron que yo no era una delincuente, que mi historia personal no me marcaba, que vio en mí no una amenaza, vio en mí alguien que podía hacer un aporte y que desinteresadamente decidió darme una oportunidad. Le estoy contando esto porque yo siempre pensé que esto era una historia vieja. Estoy hablando de hace 30 años atrás. Hace un par de semanas en el dentista conocí a una mujer que está pasando lo pésimo por su tratamiento y le pregunto si se siente mal. Y me dice que tiene penas del alma. Y sin que yo preguntara más nada, me empieza a contar de que viene del sur, que tiene pena porque su hija está en un hogar, que arrancó de su marido, que era un abusador, y que ella creció en una residencia cristiana, donde se le enseñó que ella tenía que ser una buena mujer cristiana, casarse con un hombre cristiano y tener una vida de mujer dedicada a su familia, y ese era su destino, no era otro. Fue golpeada, fue abusada, y perdió a su hija que estaba en un hogar, y ella arrancó y estaba trabajando hoy día de empleada doméstica en Santiago, en otra ciudad. Y claro, ella es una mujer de 30 años, tiene 20 años menos que yo, y me di cuenta de que en realidad las cosas siguen exactamente igual. Y hoy, para ponerlo al día de hoy en Egresa, nosotros sabemos de historias de miles de niñas que tienen miedo de salir porque no tienen una red de protección, porque están exactamente en la misma situación que yo estuve hace 30 años atrás, porque tienen miedo. Y les cuento esta historia porque pienso que las palabras marcan, las palabras que ustedes van a tener la posibilidad de decir a cualquiera de esas jóvenes van a marcar la diferencia. Y les quiero hacer un llamado también. Si alguna de ustedes decide trabajar en una residencia, piénsenlo muy bien, que sea una decisión consciente, que las residencias no sean una práctica profesional para ustedes, porque cada vez que un profesional abandona a un joven en mitad de una terapia, en mitad de un proceso de sanación, está perjudicando la vida de esos jóvenes, porque cada vez que uno cuenta su historia, se victimiza y se revictimiza cuando la vuelve a contar y se vuelve a victimizar cuando la vuelve a contar, y es eterno. Cada vez que un profesional se va de una residencia, hace que ese niño o ese joven vuelva de nuevo a contar su historia. ¿Y qué provoca eso? Que cuando tú abandonas la residencia, sales siendo víctima, porque te acostumbraste a ser víctima y te acostumbras a recibir la lástima por ser víctima, y no te empoderas y no te conviertes en una persona autónoma porque no te empoderaste a tiempo, porque nadie te dijo que tú valías, y porque es necesario que cada joven sea potenciado en sus valores, en su forma de ser, en las cosas que le gusta hacer, que no crea que su cuerpo es una moneda de cambio para sobrevivir afuera, aunque parezca duro decirlo, es una realidad. Que sepa que tiene que respetarse y que puede hacer lo que quiera, pero para eso necesita las palabras de profesionales y cuidadores que sean capaces de decirle que son valiosos, que pueden hacer lo que quieran y que sobre todo no dependen o no deben depender emocionalmente de ningún otro ser humano, que los afectos no se compran. Es importante que ustedes tomen una decisión consciente
si ustedes deciden ir a trabajar a un hogar de menores, con niñas, con jóvenes. Y es importante porque cada día, yo siempre repito esto, cada día cuando ustedes se acuesten, recuerden que es muy probable que esa misma noche una niña haya abandonado una residencia y termine durmiendo en la calle. Y eso es falta de preparación, porque no tienen herramientas para obtener otros recursos. Las palabras son el inicio de un camino para un joven que está saliendo de un hogar. Eso, gracias. Muchas gracias, María Eugenia, por compartir tu testimonio y por estar impulsando esta red egresa de egresadas y egresados de residencia de protección que buscan nuevas oportunidades para los niños, las niñas y los jóvenes que viven ahí, que están por egresar. Y este llamado que nos hace a quienes estudiamos o somos psicólogos, trabajadores sociales o cualquier adulto que se relacione con los niños y las niñas que están en residencia. También está con nosotros hoy día Claudine Litvak, dije bien el apellido, espero. Claudine trabaja en el Hogar de Cristo, como fue presentada. Ella es psicóloga de la Universidad Diego Portales y estuvo a cargo, es la jefa del área de desarrollo del Hogar de Cristo, y estuvo a cargo de esta investigación tan relevante y tan única, diría yo, en nuestro país, donde hay poca información con respecto a este tema. Ser niña en una residencia de protección en Chile. Así que, Claudine, sé que tienes una presentación también hoy día para nosotros. Muchas gracias por estar acá. Acá está el pasador. Bueno, primero agradecer la invitación. Creo que es muy importante que conversemos estos temas, que nos juntemos a conversar, que visibilicemos las problemáticas, y quiero agradecer, María Eugenia, tus palabras, porque creo que nos abren, ¿no es cierto? Nos abren perspectivas, nos abre a la empatía, a entender que es un otro que está en formación, es un otro que está en desarrollo, y son personas, digamos, todos somos personas que tenemos derecho a vivir en un entorno sano, derecho, ¿no es cierto?, a una vida digna. Así que muchas gracias, María Eugenia. Y con Yolanda tenemos muchas cosas en común de las que vamos a conversar, y creo que voy a retomar algunos de los puntos. Voy a tratar de ser sintética, primero contarles un poquito el contexto. Esta investigación, que es por la que estoy acá hoy día, que se llama Ser niña en una residencia de protección, es una investigación que surge de la prueba y el error. O sea, nosotros hace 6 años hicimos otra investigación sobre cómo tenía que ser una residencia. Estaba el Sename en un momento de inflexión, había muerto Lisette, y ella no era la única niña vulnerada a sus derechos. Lamentablemente son cientos, ¿no es cierto? Y en ese minuto, cuando hicimos la primera investigación, dijimos, ya, es terrible todo lo que está pasando, pero ¿qué hacemos? ¿No es cierto? ¿Qué puede funcionar? Porque a veces también en este país somos muy buenos para la crítica, somos muy buenos para establecer diagnósticos, pero tenemos a veces dificultades para decir, bueno, ¿y ahora cuál es la hoja de ruta? Nosotros como Hogar de Cristo tenemos residencia, empezamos desde la ética a la autocrítica, entendiendo que no lo estábamos haciendo lo suficientemente bien. Hicimos una investigación profunda en nuestras propias residencias, en las propias historias de vida de los niños y las niñas que atendemos, y tuvimos ese primer espacio, esa primera investigación. Después de eso pudimos hacer 2 residencias piloto con los estándares que habíamos tenido, una de niños, una de niñas, y nosotros habíamos desarrollado la perspectiva de género nominalmente. O sea, habíamos puesto que era importante tener perspectiva de género, era importante entender las trayectorias vitales de las mujeres, pero no nos habíamos hecho cargo de lo que es de verdad implementar una perspectiva de género, que no es nominal, no es escribirlo 2 páginas, es realmente entender la trayectoria vital de las mujeres desde una perspectiva de género, y entenderlo y aprenderlo con H, sin H, interiorizarlo, cambiar nuestras visiones. En estas residencias piloto nos pasó que la de niños iba como avión, en general súper bien,
Tenemos 4 niños, 4 jóvenes ya que están en la universidad. Eso ha sido un tremendo logro. Y en general ha sido muchas dificultades, pero los estándares se aplicaron de una forma mucho más fácil. La residencia de niñas que estaba en Viña fue una experiencia desastrosa. Aplicamos los mismos estándares, una residencia con pocas niñas, 12, 13 niñas. Nosotros habíamos querido 10, pero fueron 12. Una residencia donde las niñas podían abrir el refrigerador, donde podían tener una cotidianidad, ¿no es cierto? Hicimos capacitaciones. Bueno, y muchas cosas que en ese minuto no eran cosas como tan comprendidas. Hoy día es mucho más fácil entender que una residencia tiene que tener un porte pequeño. En ese minuto teníamos CREAT con 100 niños o más. Es mucho más fácil entender que el cuidado debe ser cotidiano, ¿no es cierto? Porque los niños, las niñas requieren ese vínculo, ese acercamiento, esa cotidianidad. Alguien que les enseñe el hábito de lavarse los dientes, de levantarse, de empezar y terminar un proyecto, de entender que son capaces, ¿no es cierto? Porque todo eso también tiene una base en el neurodesarrollo. No es solamente el vínculo, sino que también es un cerebro en formación. Son neurotransmisores que están ahí y que uno lo hace muy instintivamente con los hijos, con la familia. Y en el caso de los niños y las niñas que están en residencia, esto hay que finalmente modelarlo con profesionales, con personas que trabajan, etc. En la residencia de niñas nos pasó que habían redes de explotación sexual comercial, redes que inundaron la residencia. Había una niña primero, después eran las 10 en las redes de explotación. Nosotros llamábamos a las policías y las policías a veces venían, a veces no. Hicimos todas las denuncias que había que hacer, todas las querellas que había que hacer. Un día estaban las niñas a 3 cuadras en un fumadero, que se les dice, con explotadores. Las policías no podían entrar porque iban a vulnerar el domicilio, ¿no es cierto? Iban a traspasar, y bueno, hay una serie de temas más legales. Y finalmente la residencia terminó incendiándose por orden de un explotador, con una de las niñas. Entonces ahí fue que dijimos, a ver, aquí la perspectiva de género va más allá que solamente entender la trayectoria. ¿Qué pasa que las niñas, que hasta ese minuto todos nos habían dicho, es que las niñas son complicadas, las niñas son complejas, las niñas... ¿Qué pasa? ¿Cuál es la etiología de esto? ¿Por qué es distinto trabajar con una niña que con un niño? Sí, los niños han tenido trayectorias de vida muy difíciles, igual que las niñas, pero algo pasa, que las niñas finalmente presentan otro tipo de conductas, algo es distinto. Y no sé si voy a alcanzar a hacer la presentación, pero Está tan bonito. luego voy a mejor ahí contarles por qué el género, sin ocupar la presentación. Porque finalmente vamos entendiendo que las niñas tienen trayectorias de vida, ¿no es cierto? Que no solo ellas las han vivido, y como decía Yolanda, las vivieron sus mamás, las vivieron sus abuelas. Hay trayectorias de vulneraciones, y en general son en la esfera de la sexualidad. Cuando una persona tiene un trauma en la esfera de la sexualidad, sistemático, recurrente, su forma de interactuar con el mundo es distinta. Y eso se llama un trauma complejo. Entonces nosotros cuando empezamos a investigar y decir, ¿pero cómo implementamos una perspectiva de género? Bueno, la implementamos entendiendo cómo las niñas experimentan el trauma. Y el trauma complejo, en general, se dice que tiene expresiones internalizantes y expresiones externalizantes. Se asocia a los niños con lo externalizante, que tiene todo que ver con la infracción a la ley, con conductas disruptivas, etc. Y a las niñas con las internalizantes, que tiene que ver con el autoagredirse, el cortarse, la culpa, la angustia, ¿cierto? Y después de todo lo que pudimos ver, porque pudimos leer muchas cosas de distintos países, entrevistar muchos expertos, entendimos que lo que ocurre con las niñas es que cuando han tenido vulneraciones en la esfera de la sexualidad sistemáticas, constantes, recurrentes durante toda su trayectoria, no solo ellas, sino que sus madres y sus abuelas, la sintomatología que presentan son las dos al mismo tiempo. O sea, internalizantes y externalizantes. Entonces ahí vienen los trabajadores que muchas veces dicen que las niñas son difíciles, que son complejas,
pero es complejo lo que les pasó, es complejo lo que vivieron, y es tan complejo que no lo pueden tramitar. Y ahí es donde necesitamos residencias de protección que realmente comprendan esto y que se haga un trabajo constante en la cotidianidad, porque el trabajo no es a nivel de la ley, el trabajo no es a nivel de las declaraciones, el trabajo es ahí, día a día, entendiendo que tengo que estar con esa otra persona, que tengo que ser un reflejo, que tiene que tener una rutina predecible, que las personas que ahí trabajan tienen que estar capacitadas, tienen que realmente entender que muchas de esas personas, como decía Yolanda, a veces tienen historias de vida similares a la de las niñas y no trabajadas. Entonces tenemos puntos ciegos todos, pero en esos casos pueden haber puntos ciegos que, como decía María Eugenia, afecten a la trayectoria vital de las niñas. Y tenemos que entender que una niña que, por ejemplo, como decía María Eugenia, egresa a los 18 y si no había un trabajo profundo, o sea, primero los 18 no es una edad para egresar de una residencia, jamás, pero si además no había un trabajo profundo, esa niña va a volver a la familia que la vulneró, esa niña va a volver a las personas que la vulneraron, esa niña no va a tener las herramientas. Entonces, por eso es que es tan importante que tengamos modelos de trabajo en la residencia, que tengamos policías que entiendan de perspectiva de género, que no digan, ay, pero si se lo andaba buscando, mire cómo andaba vestida, pero si ya le hemos dicho 1000 veces y una y otra vez no tengo tiempo. Porque si ese policía, ese carabinero está entrenado, está realmente capacitado, no va a decir eso, va a entender que hay una trayectoria vital, una experiencia detrás de cómo la niña actúa y se comporta. Tenemos que tener ministerios de salud con perspectiva de género, CESPAM, ¿no es cierto?, que es donde se traduce con perspectiva de género. Tenemos que entender que cuando las niñas van a hacer una constatación de lesiones, hay que ser absolutamente respetuosos. Tenemos que tener tribunales que entiendan que una niña no puede declarar una y otra vez, aunque tenemos sistemas legales que supuestamente amparan eso, eso sigue pasando. Y como decía María Eugenia, eso es revictimización. Entonces, finalmente, nosotros entendimos, a prueba y error, implementar una perspectiva de género es un trabajo arduo, profundo. Hoy día al menos ya no hablamos de prostitución infantil, hoy día hablamos de explotación sexual comercial. Hoy día entendemos que es una vulneración, que no hay consentimiento alguno de una niña que participe en algo así. Y vamos avanzando, como dice Yolanda, pero a paso muy lento, porque van egresando y egresando niñas, van saliendo y saliendo niñas, van haciendo abandonos de la residencia, muchas niñas, y necesitamos ir a paso mucho, mucho más rápido, más rápido. Y eso depende no solo de todo el poder legislativo, ejecutivo, judicial, etcétera, depende de todos nosotros. Y creo que el llamado que tú hiciste, María Eugenia, es tan importante. Cada uno de nosotros que nos relacionamos de una u otra forma con la niñez, tenemos el deber de capacitarnos, el deber de prepararnos, el deber de ir más allá, porque son historias vitales, son niños en desarrollo que tienen todo el potencial y que no podemos fallar. Gracias. Muchas gracias, Claudine, por tus palabras. Y ojalá que después nos compartan la presentación porque está bien buena y yo creo que vale mucho la pena verla. Creo que estamos bien atrasados en los tiempos, pero tenemos unos 15 minutos para las preguntas-respuestas hasta las 12. Ya, perfecto. Entonces entiendo que pueden hacer preguntas también por el Zoom y si hubiera gente que quiere aquí preguntar, no sé si van a hacer llegar un papelito para que la vayan pensando. Yo voy a hacerle una pregunta a cada una de nuestras excelentes panelistas y después vamos a abrir ahí el micrófono. Para Yolanda. Yolanda, tú que has estado participando desde el rol del Estado, ¿cierto? Recientemente fuiste subsecretaria de la Niñez y has estado en otros ministerios. ¿Cuál sería el rol del Estado en la incorporación de la perspectiva de género y particularmente con respecto a la niñez o a las niñas y las adolescentes? Si tuvieras que decir así, ¿cuál es ese rol? ¿Qué es lo que puede hacer? Ahí Claudine nos mencionaba algunas de las cosas, pero desde ese lugar, ¿cuál sería el rol del Estado actualmente? Lo que pasa es que yo creo que el Estado ha representado a los diferentes gobiernos desde
desde la vuelta a la democracia, cuando se creó el Servicio Nacional de la Mujer, obviamente empezó a instalar una cierta mirada. Y hoy día cada ministerio tiene una encargada de género. Pero el tema es que esas encargadas de género no tienen presupuesto para poder accionar al interior de sus ministerios y cumplir más allá del PMG en la capacitación. Yo creo que el tema pasa fundamentalmente por una sociedad sensibilizada frente a lo que es una perspectiva de género y cómo esa perspectiva de género se transversaliza en la política pública, ¿ya? Y yo creo que en eso estamos absolutamente al debe, porque hoy día los 26 ministerios, o 25, no sé, pasa fundamentalmente por eso, por cumplir con el programa de mejoramiento de la gestión, porque eso está contemplado, digamos, con un aporte económico que se le hace a los trabajadores por cumplir, y eso es capacitación. O sea, yo te puedo entregar a ti la definición de sexo, género y todo lo que significa, digamos, o incluso lo que es una perspectiva de género, te lo voy a aprender de memoria, pero si no hay una sensibilización frente a esa realidad, a todas las mujeres en su interseccionalidad, o sea, desde las más pequeñas a las adultas mayores, a las migrantes, a las mujeres de los pueblos originarios, a las mujeres de la diversidad sexogenérica. Si tú no entiendes lo que significa darles a ellas la oportunidad desde transporte, desde medio ambiente, desde otros ministerios, o sea que no son, porque obviamente desde la salud todos sabemos, desde el trabajo, pero es una mecánica, no hay una comprensión del valor de las mujeres en los espacios de la vida cotidiana, en los espacios de toma de decisión. Entonces se hace todo mucho más difícil. O sea, el que haya hoy día una subsecretaría de la niñez, obviamente que permite mirar a las niñeces desde la educación inicial, digamos. Pero si esos equipos además no tienen una sensibilización, da lo mismo, va a ser una mecánica. Entonces, si tú me preguntas, la perspectiva de género está incorporada en el Estado, representada en un gobierno hoy día y en los gobiernos anteriores, pero no se mueve todo más rápido porque no se entiende la realidad. O sea, la policía, efectivamente las policías han sido capacitadas, pero no es lo mismo capacitar que sensibilizarte frente a una niña que llega en una situación de abuso sexual por explotación, ¿te fijáis? Entonces, creo que necesitamos cambiar la mirada, y ese cambio de mirada requiere de un tiempo. Por lo tanto, creo que estamos atrasados. Eso. Muchas gracias y muy honesta tu respuesta, Yolanda. Quizás eso tiene que ver algo con lo que mencionabas tú, Claudine, también de cómo pasar de lo nominal, ¿cierto?, a lo concreto, a la vida cotidiana, al día a día, cómo cortamos esa brecha. Y quizás la pregunta tiene que ver con eso. Tú mencionaste algunas cosas y cosas concretas, pero pensando en este gran desafío que tenemos, que efectivamente pasemos de lo escrito, de la capacitación donde aprendiste unos conceptos a incorporarlos, ¿cierto? Y vivenciarlos, sensibilizar. Si tú tuvieras que partir por algún lugar, ¿dónde crees que es clave comenzar para cortar esta brecha? Entendiendo que también tú estás del rol de la sociedad civil, pero también hemos conversado sobre estos distintos como ámbitos donde uno podría como incidir. ¿Por dónde partirías? ¿Cómo podemos comenzar a cortar esa brecha? ¿Quiénes tenemos que participar de ese cambio y de ese cambio de perspectiva que menciona Yolanda también? Sí, bueno, creo que hay muchos frentes, pero si tú me dices como desde dónde, yo creo que es principalmente en el trabajo cotidiano que se hace con esa niña en la residencia. Yo creo que le hemos quitado el peso a la cotidianidad y finalmente nuestras historias se construyen en la cotidianidad. Yo creo que si esa niña o ese niño tiene un día a día lo suficientemente acogedor de su vida y de su propia trayectoria, es un niño o una niña, ¿no es cierto?, que se va a poder desarrollar de buena forma. Y a eso también sumarle el trabajo con familia, porque cuando hablamos de la perspectiva de género, también estamos hablando de que lo más seguro, de hecho, cerca del 60-70% de las figuras que se trabaja es con la madre, o la hermana o la abuela. Y a veces hay por ahí algún hermano, algún padre, algún abuelo. Pero en general son también mujeres. Y muchas veces el sistema es muy castigador con esas mujeres.
esperan mucho de esas mujeres, habiendo tenido historias muy difíciles. Entonces, también tenemos que saber acoger a esa figura, entender que le pedimos que trabaje, pero que al mismo tiempo venga a las sesiones, que al mismo tiempo tenga la casa en las mejores condiciones para que el niño vuelva. Y hay condiciones que son muy basales que tienen que ver con la pobreza. La mayoría de los niños, las niñas y los adolescentes que están en el sistema de protección son niños, niñas y adolescentes que viven bajo la línea de la pobreza. Y muchos de ellos entran por vulneraciones de derechos, pero no salen por pobreza, porque finalmente les ponemos condiciones muy altas para que puedan volver a sus casas. Y muchos de los problemas que tienen se podrían solucionar si es que ellos salieran de la línea de la pobreza, si pudieran vivir también en barrios mejores y muchas cosas, si pudieran esas madres a veces tener todas las facilidades para alejarse de los agresores. Y así, o sea, eso también es perspectiva de género, el permitir que la cuidadora pueda cuidar, porque les ponemos mochilas gigantes. Yo creo que por ahí, en la cotidianidad, el entender el trabajo y el realmente atacar la pobreza, que es un tema basal en la mayoría de las familias. Muchas gracias, Claudine. Y María Eugenia, una pregunta para ti. Tú comentaste de la relevancia del egreso y acompañar este egreso de las y los jóvenes que están en residencia de protección. ¿Qué elementos podríamos considerar o serían relevantes de considerar en un plan de apoyo hacia la vida interdependiente de una joven que está en una residencia, está por egresar y que eventualmente egresa? ¿Qué elementos tú crees que son claves desde el trabajo que están haciendo, lo que te toca ver en la red Egresa, desde tu propia experiencia, desde la perspectiva de género? Antes de responder esa pregunta, me gustaría hacer un comentario también respecto al rol del Estado, si me lo permite. Sí. Pienso que también hay un asunto que no se ha considerado, y es que el Estado, al tener prestadores de distintas naturalezas, hay prestadores cristianos, hay prestadores católicos, evangélicos, ¿no es cierto?, laicos, también provoca que cada residencia tenga un modelo de crianza diferente. Y cuando hablamos de perspectiva de género, cuando estamos enseñándole a algunas niñas que son culpables de un pecado divino, son culpables de lo que les pasó, además, son culpables de venir de una familia que los lastimó, después son culpables de tener deseos, son culpables de desear cosas y viven en la culpa, y luego egresan, son empujadas, ¿no es cierto?, a vivir en una culpa, y esto es por dogma. Entonces hago este alcance porque creo que también el Estado debiera tener un estándar de crianza. No puede ser así, de una manera tan voluntariosa de cada residencia, de criar a los jóvenes como ellos consideran que es necesario. Hecho ese punto, pienso que la autonomía, el autoconocimiento y la autogestión son los pilares fundamentales para el egreso. Si yo no me conozco, si no conozco mis potenciales, si no sé quién soy, si no soy capaz de decidir qué quiero hacer con mi vida, es difícil que tenga autonomía, porque alguien me va a decir lo que tengo que hacer, alguien va a decidir por mí qué es lo que tengo que aprender. Por lo tanto, no tengo ni autoconocimiento ni autonomía, porque voy a depender de la gestión que otro haga para que yo me desarrolle. Tampoco voy a ser capaz de autogestionarme, porque además vivo dentro de una burbuja que me lo da todo, que hace todo por mí. Hay muchas jóvenes que salen de los hogares y que nunca han sacado carnet de identidad. Nunca han hecho trámites personales, nunca han ido al banco, nunca han manejado dinero, nunca han hecho compras. Por lo tanto, la autogestión es fundamental a la hora de salir de las residencias. No puedes salir a los 18 años sin haber tenido tu propio dinero, haber comprado tu propia ropa, haber pagado alguna cuenta, haber sacado tu propia cédula de identidad, cosa que todos ustedes probablemente hicieron con apoyo de sus padres, con el apoyo de alguien.
esa no es la realidad que se vive. Entonces, el llamado que yo haría es a consolidar esos tres pilares fundamentales que son el autoconocimiento, la autogestión y la autonomía. Súper, muchas gracias. Bueno, esos pilares y recomendaciones. Quisiera abrir la palabra para preguntas de este público que está hoy día, que nos acompaña acá. No sé si así a mano alzada nomás. Sí. Por acá adelante. Ahí va un micrófono. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, primero agradecer la instancia del conversatorio y antes de la pregunta relevar algunas palabras que dijo Yolanda acerca de la perspectiva de género como una herramienta. Y solamente destacar algo que me hizo mucho sentido cuando empezaste a hablar diciendo que bueno que digan nuestros currículums, que bueno que nos validen de esa manera. Solamente por compartir esto, que esto se vive todos los días en la academia también. Paso por la puerta todos los días, entro al campus donde trabajo todos los días y paso por la puerta y el guardia me dice buenos días mi niña. Pasa mi colega, buenos días profesor. Esas sutilezas son las que de alguna forma reflejan la falta de esa perspectiva y cómo nosotros día a día desde la academia y desde muchos frentes, desde muchos escenarios estamos de alguna manera intentando que eso sea distinto y lidiando con ¿por qué me molesta esto? Porque es un tema o le estoy poniendo color. Entonces agradezco enormemente que lo hayas relevado porque sí es una temática que por lo menos a mí me hace mucho sentido en el día a día. Y con respecto a la pregunta, o sea, que quería hacer es, ustedes visualizan en este proceso de co-constructo el rol que nosotros podemos aportar desde la academia, de trabajo social y de psicología, haciendo un trabajo conjunto juntos con infancia y estamos teniendo acciones en la residencia. Y lo primero que aparece acá es no ir con una idea preconcebida, ¿ya? Ir a preguntar qué necesitan de nosotros y cómo desde la disciplina nosotros podemos aportar. Entonces esa es mi pregunta, ¿cómo ustedes visualizan el rol que tiene la academia en esto? ¿Cuál es el aporte puntual que nosotros podemos hacer en esta trayectoria? ¿Quién quiere contestar? A mí me gustaría, seguramente ahí María Eugenia y Yolanda también van a aportar en eso porque es muy importante. Nosotros desde nuestra experiencia y de lo que hemos podido investigar, creemos que tiene que ser parte de las mallas curriculares el trabajar con otro, el entender la perspectiva de género, pero también experiencialmente, no solamente nominal, como lo habíamos dicho, ¿no es cierto? El entender, por ejemplo, realmente lo que implica el trauma, el tener un enfoque de trauma, si es que vamos a trabajar en estas áreas. También lo importante que son, por ejemplo, las expectativas, lo que decía un poco María Eugenia, que es entender que se está trabajando con la historia vital del otro y las universidades no tienen formación en estos temas. En otros países hay formaciones para personas que se van a dedicar a trabajar con niños, niñas, adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. En Chile no lo tenemos, no hay formación específica. Alguien se puede formar, no sé, como psicólogo, seguir en clínica, especializarse en trauma, pero no es parte de la malla curricular del pregrado el trabajo con niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, y lo que ocurre en el sistema de protección es que generalmente los que trabajan ahí trabajan los primeros años de carrera. Entonces salen a trabajar sin tener ningún tipo de preparación y supervisión en eso. Entonces es importante que desde el pregrado de las distintas carreras puedan haber, si es que alguien ya ve que para allá va, digamos, su carril, pueda tomar electivos, pueda realmente formarse para llegar responsablemente a trabajar con estas niñas. Yo solo quiero ir como antes. O sea, comparto absolutamente lo que tú dices, pero a propósito de tu experiencia de buenos días mi niña y buenos días profesor, o sea, yo creo que lo primero es que la academia tenga en su currículum, la universidad tenga en su currículum una perspectiva de género al momento de formar a los estudiantes. O sea, no puede ser que hoy día una educadora de párvulos
salga de la universidad sin tener una perspectiva de género, porque ella es la que está formando a la primera infancia, desde la sala cuna mayor. ¿Y cómo los vas a seguir invitando a que sean parte del, no sé si se llaman rincones ahora, pero del sector de la construcción y el sector de la casa? Entonces, es clave que en la formación de ustedes como docentes, para formar a otros, esté incorporada la perspectiva de género, que las lecturas que les hagan a los estudiantes y a las estudiantes sean lecturas también donde incorporan a mujeres, no solamente a hombres, por ponerte una cuestión absolutamente básica. Y el trato interno. ¿Cuántos de ustedes nos siguen teniendo esos sesgos y estereotipos como docentes? A lo mejor las más jóvenes tal vez no, pero esos sesgos y estereotipos donde tú le das más espacio a los hombres para que hablen que a las mujeres, o que experimenten desde la kinesiología, digamos, puede ser y puede que no, ¿cachai? Pero en general el tema es la formación curricular tiene que tener una perspectiva de género. O sea, desde un área que tenga la universidad, que se haga cargo de mirar, porque eso es absolutamente factible, pero es una revisión profunda. Y eso tiene que ver de nuevo con la sensibilización al señor o a la señora que está en la entrada cuando te recibe mi niña. O sea, tú no eres tu niña. Los niños no son nuestros niños, los niños de la residencia. O sea, niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Y estos adolescentes que se están formando son sujetos de derecho. Yo creo que va como por ahí, partiendo como desde antes, para sumar a lo que tú planteas. Muchas gracias. No hemos hablado del rol de los hombres en todo esto, no apareció acá, pero bueno, algo ahí en la formación, cuando tú lo mencionas, ¿cierto? Formar a hombres y mujeres en esta perspectiva de género. Por ahí, María Eugenia, ¿quieres contestar algo al respecto o abrimos para otra pregunta? ¿Sumar algo? Pasamos por ahora. Vi manos levantadas, por aquí había alguien más, ¿ya? Acá, segunda fila. Muchas gracias. Dale. ¿Y sí? Ya. Soy alumna de la Florida, tercer año con mis compañeras. Y quiero hacer una pregunta relacionada con lo que mencionaste tú recién, los hombres. Porque en todo, bueno, en base a lo que hemos escuchado, ¿cierto? Ustedes como en la experiencia que ya tienen, en el bagaje que han podido ganar, hablamos como o se siente, ¿cierto? Esto de que el hombre es el opresor, es el golpeador, o muchas veces también es el que desequilibra tanto la familia, que la madre queda hiper explotada, ¿cierto? Que no da abasto con esta gran tarea que tenemos como madres de criar. Entonces yo me pregunto, ¿en qué quizás ustedes como expertas, me imagino, cómo podríamos comenzar como sociedad a vislumbrar en dónde interceder, en dónde educar, en dónde hacer el cambio para el hombre, para que ese rol que está tan marcado como el hombre malo, entre comillas, ¿cierto? Que genera desequilibrio, que genera violencia. ¿En dónde intervenir como sociedad? Claramente en la educación. Pero también yo me pregunto, ¿existe el Ministerio de la Mujer? ¿Cuándo va a existir el Ministerio del Hombre? Quizás para poder hablar del rol de ellos en cómo transformarlos. Si bien, por ejemplo, en el tema de las casas de cuidado, ¿cierto? De las residencias, yo vi el reportaje de la casa, de lo que sucedió. Entonces, si con los niños funcionó, con las niñas no, por este trauma, ¿cierto? Aún mayor, pero en ellos el trato, el buen trato, el darles la dignidad en la vida, mejoró, funcionó. Entonces digo, como sociedad, ¿cómo podríamos comenzar a hacer esto de tal manera que, me imagino a largo plazo, esperemos que no tanto, empecemos a ver resultados en la forma del hombre? No solamente en quitarles eso de que sean machistas, sino que internamente puedan vivir esa transformación
me imagino de manera holística, con educación, con un montón de cosas que probablemente también a ellos les falta y por algo son como son, digamos, ¿cierto? Y tienen este rol que muchas veces pasa a ser como de castigador. Esa era mi pregunta. ¿Quién quiere contestar? Yolanda levantó la mano. Oye, lo que pasa es que el patriarcado se penetra de tu vida, digamos, desde muy antiguo. Entonces, yo creo que la deconstrucción pasa por una co-construcción, ¿ah? Donde hombres y mujeres, y entienden que esto no es una guerra, yo creo que estas nuevas generaciones no lo entienden así, pero aquellos que están instalados en los espacios de poder, de la toma de decisiones, como el Poder Legislativo, por ejemplo, siguen siendo personas mayores que no han pasado por procesos de deconstrucción. Creo que la clave de todo esto, y de verdad, y no me paro desde dogmas, pero la realidad lo dice así, es la educación. O sea, si nosotros partimos, lo que decía hace un minuto atrás, si nosotros partimos desde la educación inicial, desde la educación parvularia, pero estamos formando a esas educadoras y educadores con una perspectiva de género, no los vamos a asignar, digamos, con un rol específico, y esos sesgos y esos estereotipos los vamos a poder ir deconstruyendo. Pero ese es un trabajo conjunto. O sea, cuando nosotros hablamos de perspectiva de género, consideramos al género masculino y femenino. Lo que pasa es que históricamente, y díganme que no es así, si hay algún historiador acá presente, digamos, o sea, la historia de la humanidad demuestra que los desequilibrios de poder parten desde que la mujer deja de cazar, que deja de cazar y deja de ocupar el arco para cazar, porque de repente se da cuenta que tuvo algo que se le cayó, y eso que se le cayó era una guagua. O sea, estoy hablando en serio, ¿ah? Y esa guagua se agarra de la pechuga y no te suelta más. Entonces, claro, no podéis cazar, y los hombres empiezan a asumir otro rol. Entonces, desde ahí parten los desequilibrios de poder. Por lo tanto, cambiarlo requiere primero de una voluntad, de que también los hombres entiendan que la sociedad se co-construye y que nosotros tenemos otras habilidades, otras competencias que permiten hacer un trabajo conjunto. Entonces, yo creo que fundamentalmente la educación y la sensibilización, de nuevo, y discúlpenme que haga esta diferencia, pero para mí es de fondo la sensibilización distinto a la capacitación. Si tú no tienes una sensibilización frente al tema de la deconstrucción del patriarcado, difícilmente vas a poder entender cuál es el rol de las mujeres en la sociedad actual. Muchas gracias. Estamos en el tiempo, ¿no? Queda una pregunta más. Si alguien se muere de ganas de hacerlo, es el momento. Por allá, veo una mano levantada. La última pregunta, muchas gracias. Bueno, yo soy de la sede de la Florida, estoy un poco nerviosa. Soy estudiante de psicología de segundo año y me quedó una inquietud en cuanto a que decían que hay una formación distinta con las mujeres y los hombres para tratarlo dentro de los centros, en cuanto a los traumas y al tratamiento. Entonces, si es que hay que deconstruirnos y volver a construir un lugar con igualdades entre los hombres y las mujeres, ¿cómo podemos hacer para que sea el mismo tratamiento y con los mismos resultados? A ver, ¿qué quiero decir? Es que decían que las mujeres tienen distintas problemáticas a los hombres dentro de los centros. ¿Cómo tratar eso sin generar desigualdades? Porque, por ejemplo, siempre han dicho ya, las mujeres hacen esto en educación física, los hombres hacen esto. O diferencias en cuanto a la vestimenta y todo eso. ¿Cómo podemos tratar esos temas sin generar divisiones? Esa es mi pregunta. Sí. Sí, o sea, claro, lo que pasa es que por un lado, ¿no es cierto?, tenemos muchos desafíos en términos de igualdad, ¿no es cierto?, y en términos de la igualdad de los hombres y las mujeres, en términos, no sé, lo que pasa con las brechas salariales, con las cuotas de poder, y muchas cosas donde realmente igualar la cancha es importante. Y hay otros ámbitos, como por ejemplo lo que vemos en las residencias de protección, donde el tener una perspectiva de género es entender la diferencia de la experiencia y de la trayectoria. En las residencias, la mayoría de las mujeres entran por vulneraciones en la esfera de la sexualidad. Por ejemplo, de las violaciones que han sido denunciadas, más de 800 en niños, niñas y adolescentes han sido de niñas, perdón, y cerca de 130 de niños. No estoy hablando de los que están en la residencia, sino que más o menos en las estadísticas.
Las niñas han sido violentadas en la Feria de la Sexualidad una y otra vez, incluso estando dentro de los centros, ¿no es cierto? Estando en redes de explotación sexual, a veces incluso por parte de los cuidadores, a veces cuando van a sus casas, sigue siendo una y otra vez. Y ese tipo de vulneración tiene consecuencias específicas en las niñas, que es lo que hablábamos del trauma complejo y las dinámicas traumatogénicas, ¿no es cierto? Que eso es un tema que tiene que ver con la culpa que sienten las niñas, con sentir de que esa vulneración tuvo que ver porque ella se vistió de una forma, porque hizo tal cosa, porque miró de otra forma. Bueno, todo eso tiene ciertas consecuencias y el tratamiento es distinto en niñas que en niños. Y eso no implica que no tengamos perspectiva de género, al contrario, es entender que es distinto. Y que si esa niña se escapa, hace abandono, pero al mismo tiempo se agrede, tiene que ver con lo difícil que le pasó, como hablábamos, no con que ella sea difícil. Y esa comprensión por parte de los equipos, por parte de las policías, por parte de la salud, es muy importante que la tengamos y que entendamos que en el caso de los niños tiene que ver mucho más con esto externalizante y la transgresión de la ley, la infracción de ley, que es igualmente importante también. Esos equipos necesitan tener sus propias, digamos, también formas de ver, sensibilizaciones, capacitaciones, ¿no es cierto? Pero, y eso nos va a llevar hacia caminos de mayor igualdad, porque son niñas que van a poder vivir trayectorias más seguras, trayectorias donde vamos a tener mejores expectativas de ellas, donde van a poder tal vez tener un futuro más luminoso. El no tener perspectiva de género nos hace tratarlos a veces a todos por igual o no tratarlos. Y eso nos lleva a resultados muy malos. Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos cerrando este conversatorio, agradecer a cada una de nuestras panelistas, a todos los que participaron, asistieron, y tenemos un desafío súper grande, y sobre todo en el marco de esta alianza, el proyecto Juntos por la Infancia, con la Universidad UTLA, en el trabajo en cada una de las residencias, con los equipos, con las niñas, con los niños, con los jóvenes, para incorporar esta perspectiva. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes también, un excelente conversatorio, y para continuar, por supuesto, agradecerles nuevamente por los temas de cuidado de infancia, y les pedimos que se queden en el escenario para recibir un pequeño galvano como agradecimiento por su participación. Que viene ahora. Ahí vienen los galvanos. No. Oye, muchas gracias. Perdón. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito. Perdóname, una orquídea. Sorry con excuse me. ¿Ah? Qué lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito. Hermoso, hermoso. Muchas gracias. Qué delicado. Qué lindo. Favorita de... Bueno, nos queda todavía por compartir, contarles que en 2022, en el contexto del 8M, la sede de Santiago instauró un reconocimiento a la mujer destacada, que este año será entregado a Magdalena Simonetti por su trabajo y por su servicio social. Ella es, como comentamos previamente, la directora ejecutiva actual del proyecto Juntos por la Infancia de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Invitamos entonces a Magdalena Simonetti a recibir este reconocimiento. Qué hermoso, muchas gracias. Felicitaciones. Bravo, nuevamente. Felicitaciones a todas, muchas felicitaciones. Además, no hemos terminado,
Queremos reconocer y agradecer a quienes han sido nuestros socios comunitarios, con quienes hemos colaborado constantemente en este proyecto, compartiendo valores e ideales que nos unen en este recorrido en virtud de los derechos de los niños y las niñas y de las garantías de los derechos universales. Invitamos a subir al escenario a Judith Muñoz, coordinadora de alianzas del proyecto Juntos por la Infancia, por todo su trabajo y colaboración en la consolidación de esta iniciativa. Ahí viene Judith. Un aplauso para ella. También queremos reconocer profundamente el activo rol de nuestras académicas en este proyecto y para ello también invitamos a subir al escenario a Carolina Vizcarra, académica de la Escuela de Kinesiología. Ahí viene. Lorena Lara. Lorena Lara, académica de la Escuela de Psicología. Ahí viene Lorena. Francisca Cifuentes, supervisora del Centro de Atención Psicológica del Campus La Florida. Y por último, Judith Guajardo, directora de carreras. Gracias por venir. Gracias. Gracias a ti por tu testimonio. Un aplauso entonces. Un honor conocerte. Muchas gracias. Para todas estas mujeres que llevan adelante este proyecto precioso, hermoso. Muchas felicitaciones a todas y para despedirnos, agradecemos a cada uno y cada uno de ustedes por su asistencia este día. Y por supuesto los dejamos invitados a compartir un café y a seguir comprometidos con la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Que tengan una linda tarde.